Hola, bienvenidos una semana más a nuestro canal con Penny, que emitirá este ruido de fondo continuo, ya os aviso. Y hoy os traigo la reseña de un libro que tenía pendiente desde hacía muchísimo tiempo, que es La Biblia de Barro, de Julia Navarro. Es el primer libro que me leo de esta autora. Además, temporalmente, este es el primer vídeo que leo después de mi superoperación que me ha convertido en un cyborg, por lo que mi cicatriz está muy reciente. Iba a ponerme una bufanda, pero pensé que sería mucho más ridículo, así que bueno, intentad no mirar porque os va a desconcentrar. La Biblia de Barro es un thriller histórico o una novela negra, depende, porque depende de donde mires se clasifica de una forma u otra y a veces ni siquiera con ninguna de estas. Es un libro difícil de clasificar, pero es un thriller, eso está claro. Y que está escrito por esta escritora y periodista española Julia Navarro, siendo esta su segunda novela, que se publicó en el 2005 y que desde entonces ha sido un éxito de ventas, hasta el punto de estar en mi libro de 1001 libros que te tienes que leer antes de morir, está allí incluido. Y actualmente está siendo publicada por la editorial de bolsillo, o sea, con tapa blanda, y tiene casi 770 páginas, igual que mi edición. La verdad es que es un libro muy largo. Es un libro que, como os digo, está muy bien valorado. El libro está escrito en tercera persona subjetiva y aunque la autora escribe francamente bien, se nota de que cuando escribió ese libro ya llevaba muchísimos años trabajando de periodista, aunque lo dejó después de que su primer libro se convirtiese en un superventas porque podía vivir de lo que ganaba con sus libros. Y no aburre, sí que le encuentro dos problemas que para mí son bastante graves. Eso sin quitar en que tiene cosas muy positivas y que en general es un libro que me ha gustado, pero no puedo evitar pensar en este tipo de errores. La verdad, no sé si es que soy la única que piensa así, porque he leído un montón de reseñas por internet y en ninguna de estas reseñas hay nada negativo de este libro, lo cual sinceramente me sorprende. Por un lado, uno de los problemas que le veo es que los personajes son incoherentes, ya que son inconsistentes con el trasfondo que presenta la escritora. Aunque la novela es coral, es cierto que la principal protagonista es Clara Danenberg, que es una joven arqueóloga, y por otro lado, el otro personaje que es más inconsistente es Mercedes, que es uno de los 4 miembros del grupo de amigos que busca vengarse de Alfred Tannenberg, del abuelo de Clara, por algo que sucedió 60 años atrás. Ambas mujeres son muy intensitas y tengo que decir que no me gusta nada este adjetivo precisamente por las connotaciones que tiene, pero es que no se puede definir de otra forma. Intensitas en el sentido de que insisten en una cosa una y otra vez, incluso después de que les hayan dado la razón, por lo que el hecho de que la autora describa a estos personajes o los otros personajes describan a estos personajes como mujeres inteligentes, a mí no me parece para nada coherente, porque una mujer inteligente no es irracional, no es irreflexiva, no es egocéntrica todo el rato. Podrá tener un momento emocional, pero no todo el rato. O sea, son dos personajes que se dejan llevar por las emociones, que llevan a cabo acciones totalmente irracionales y que no se pueden defender de ninguna manera y que incluso cuando los otros personajes les dan la razón, insisten una vez y otra que tienes ganas de decir cállate ya. Lo cual me sorprende teniendo en cuenta que la escritora es una mujer. O sea, ¿cómo puede ser que estos personajes estén tan mal escritos siendo la autora una mujer y teniendo en cuenta que otros personajes secundarios o de atrecho que andan por ahí, que también son mujeres, sí que están bien escritos y son coherentes con su ética? Así que no entiendo por qué los principales tienen este problema. Además, estas mujeres, otra cosa que me molesta muchísimo es que ninguna de ellas actúa teniendo en cuenta las consecuencias para terceros, mientras ellas puedan conseguir sus objetivos, que en el caso de Clara es conseguir la Biblia de Barro y en el caso de Mercedes conseguir la venganza contra Alfred y todos sus descendientes que no tenían culpa de nada de que le haya hecho Alfred, pero bueno, para ella todos son semilla del fruto envenenado, así que todos merecen morir, porque sí. Clara, además, es claramente un personaje que no sé ni siquiera si se puede clasificar como antihéroe. A mí me parece un personaje muy gris porque no solamente no elige saber nada de las cosas que hace su abuelo, cosas negativas, evidentemente, porque su abuelo es el mal encarnado, se puede definir así perfectamente, y además de lo que sucede en Irak, porque como su familia es amiga de Saddam, mientras ella viva bien y en su casa
exista este mundo de fantasía que su abuelo ha creado para ella, no ve lo que sucede fuera y para ella el régimen de Saddam es lo más de lo más y solamente pasan cosas buenas allí porque, claro, como para ella no existen las personas pobres, así es muy fácil vivir. Una persona que elige vivir con los ojos cerrados para mí no puede ser considerada inteligente porque quizás lo de su abuelo lo puede esconder más o menos, pero lo que sucede en Irak, lo que sucede más allá de la puerta de su casa, está claro que eso puede saberlo perfectamente. Por ello creo que la actitud de ninguno de estos personajes se corresponde con la descripción que se hace de ellos en el libro y que por lo tanto tampoco se explica lo que hacen o lo que dejan de hacer únicamente por el deseo de venganza de Mercedes o por la obsesión que tiene Clara con encontrar la Biblia de barro, porque claramente es una obsesión. Además, los personajes masculinos, algunos no es que sean machistas, no, es que son misógenos directamente, por lo que sucede en esta novela es que no hay ningún personaje con el que puedas empatizar, ya que todos ellos son grises y además hacen malas elecciones, por lo que es muy difícil que conectes con alguno. Asimismo, otro problema que he visto desde el principio, porque además es el libro que me estaba leyendo mientras estaba en el hospital, ¿vale? Que estaba un poquito drogada, pero bueno, cuando he llegado a casa y he seguido leyendo, mi opinión sigue siendo la misma, ahora que mi mente está muy clara, y es que no está bien estructurada. Es un libro que en ningún momento se hace pesado, pero el hecho es que no revela las motivaciones ni del grupo que busca la venganza, ni del grupo que trabaja con el abuelo de Clara en sus negocios ilegales. Y eso lo que hace es lastrar la novela en exceso y hacer que haya muchas páginas de relleno que podrían quitarse perfectamente y la novela sería mucho mejor. Y es que sabemos desde el principio que es por algo que sucedió 60 años atrás, que ninguno de los grupos se ha visto desde entonces, ni siquiera sabemos el idioma que hablan entre ellos, porque todos hablan el mismo idioma pero no sabemos cuál es. Y que si pasó 60 años antes de la guerra de Irak, pues es algo relacionado con la Segunda Guerra Mundial y los nazis. Entonces tú te lo puedes pensar, pero el hecho de que no se desvelen las motivaciones hasta las últimas 150 páginas de la novela, hasta la última quinta parte, hace que sea imposible entender y empatizar con los personajes, sobre todo con el grupo que busca la venganza, y creo que para mí es un error grave que aparentemente, como os digo, solamente veo yo porque ninguna de las reseñas he visto que tengan este problema. Lo que sí que es cierto es que estas reseñas que he leído, todas ellas empiezan con el super spoiler, que precisamente son las motivaciones que mueven a los dos grupos. Lo cual, bueno, tú no lo estás diciendo como crítica, pero estás aceptando que eso se tendría que saber desde el principio, así que... En fin, a pesar de todo lo que he dicho, el final es bueno precisamente porque no es complaciente y no es un libro que te haga tener ganas de tirarlo por la ventana, como a mí me sucedía con el libro del 8 de Catherine Neville, pero el hecho de que no se desvele esto es cierto que lo lastra muchísimo. Así existen dos tramas principales, por un lado la venganza, que aunque no es la trama principal, es algo que está ligada a ella y que se va avanzando a lo largo de la novela y es importante, y que trata de un grupo de 4 amigos que tienen entre 65 y 85 años, más o menos, o 80, que viven en diferentes países de Europa, concretamente en Barcelona, España, en Alemania, en Viena y en Italia. Y que se ven para las vacaciones y pasan mucho tiempo juntos y son los más amigos de los amigos que pueden existir en este mundo. Y a estos 4 amigos les une una promesa que se hicieron 60 años antes cuando juraron matar a Alfred Tannenberg. Precisamente la novela se inicia con uno de ellos, Carlo, que es el que vive en Italia, que confiesa a un cura del Vaticano que va a matar a un hombre y le pide perdón a Dios por los actos que aún no ha cometido. O sea, pide perdón a Dios antes de cometer el acto. Entonces, ¿qué perdón estás pidiendo si no te estás arrepintiendo? Que es lo que le dice el cura. Poco después, al salir, llama a sus 3 amigos que van corriendo a Roma y cuando los llama les dice que ha encontrado a Tannenberg, ya que hay una conferencia de arqueólogos y Tannenberg es uno de los nombres que aparece como ponente, por lo que decide contratar a una agencia de detectives para que lo siga y así poder matarlo. Cuando los detectives llegan a la conferencia, ven que el Tannenberg que se hace referencia resulta que es Clara y no Alfred, por lo que al aparecer una mujer de 30 y pocos años es evidente que no es Alfred, por lo que les ordenan que sigan a Clara hasta que ésta les lleve a su abuelo para así poder matarlo.
A pesar de que, como os digo, estos son los personajes más blancos, Mercedes insiste varias veces y en una misma página en que hay que matar a todos los familiares de Alfred Tannenberg porque todos son muy malos. Y a pesar de que todos sus amigos le dicen que sí, ella insiste como 10 veces porque, claro, no ha quedado claro. Y eso hace que este personaje sea tan irritable y que a mí me pone enferma, la verdad. Total, que los detectives terminan siguiendo a Clara a Irak, que es donde ella está residiendo y donde ha crecido, y poco después de localizar su residencia, que está siendo controlada por un montón de matones armados, evidentemente estos matones se dan cuenta de que alguien está siguiendo a Clara y terminan asesinándoles, pero esto no va a amedrentar a este grupo de amigos que no es blanco, y acabarán contratando a un asesino profesional para enviarlo a Irak para que mate a toda la familia. Por su lado, el cura que ha confesado a Carlo, Jean-Marie, hará todo lo posible para evitar que Clara muera, porque dado que tiene que acogerse al secreto de confesión, no puede comunicarlo a la policía y se dedicará también a seguir a Clara por el mundo con tal de protegerla, que ya me diréis que puede hacer un cura para protegerla, pero bueno, este personaje sí que es muy blanco, ya que únicamente tiene buenos deseos en su corazón, así que es un personaje entrañable hasta el punto de que es muy inocente. Y por otro lado, la otra trama, la principal, evidentemente, es la busca de la Biblia de barro, que al fin y al cabo es el título del libro, y esta trama ocupa la mayor parte del libro y es protagonizada por Clara y su abuelo. Clara es una joven arqueóloga de 30 y pocos años que está casada con un hombre de 15-20 años mayor que ella, Ahmed Husseini, que por el apellido Husseini ya os podéis imaginar que tiene una estrecha relación con Saddam Hussein y que es precisamente el que controla todo el tema de las excavaciones, museos y demás en Irak. Ellos dos van a una convención de arqueólogos sobre la Mesopotamia antigua para anunciar precisamente la existencia de la Biblia de barro, que serían unas tablillas que recogen el Génesis desde el testimonio de Abraham, o sea, Abraham, el de la Biblia. Clara explica en el congreso que su abuelo encontró en su juventud 2 tablillas por un joven escriba, Shamas, en las que dejó escrito que Abraham, que era su tío, iba a explicarle cómo se creó el mundo según se lo había revelado Dios. Estas tablillas, de existir, no solamente probarían la existencia histórica de Abraham, sino también que el Génesis fue difundido por él y que por lo tanto fue difundido más de 2000 años antes de escribirse el Antiguo Testamento. Desde el principio, el lector sabe que estas tablillas existen, ya que se intercalan capítulos de cómo Shamas, el sobrino de Abraham, tiene una relación muy estrecha con su tío, y precisamente porque Abraham lo considera el niño más inteligente de la familia, decide explicarle el origen de la creación para que así él pueda difundirlo en el mundo. En el congreso, Clara pide a los arqueólogos recursos para poder excavar en Irak, ya que no es cuestión de dinero, sino de que falta personal y material. Y precisamente pidió esto porque una bomba de Estados Unidos ha dejado al descubierto un templo en el que han encontrado tablillas escritas por Shamas, y por lo que ella cree que se puede encontrar allí las tablillas con el Génesis. Sin embargo, las tensiones entre Estados Unidos e Irak van creciendo y se sabe que no tardará en estallar la guerra, por lo que todos de entrada se niegan, ya que consideran que no hay el tiempo suficiente como para poder llevar a cabo una excavación y que además será muy peligroso. Como os digo, a Clara no le importa para nada lo que le pase a la gente, aunque en su defensa hay que decir que tampoco le importa lo que le pase a ella misma, ya que está absolutamente obsesionada con encontrar estas tablillas porque sabe que es el sueño de su abuelo y ella adora a su abuelo y es incapaz de ver, precisamente por ello, cómo es su abuelo y lo que pasa a su alrededor, aunque sí lo ve en su subconsciente. Por su lado, su abuelo es la encarnación del mal, pero se está muriendo porque ya tiene 95 años, es un señor muy mayor. Y antes de morir, como sabe que se va a descubrir todo lo que ha hecho, lo que quiere es dar un barniz de respetabilidad a Clara para que pueda trabajar como arqueóloga una vez él haya muerto. Por su lado, los amigos de negocios de Alfred entienden que la Biblia de barro no es solamente de Alfred, sino que también es suya,
por lo que tomarán las medidas necesarias para hacerse con las tablillas, sin importarles tampoco a quien tengan que matar o si tienen que cruzarse con el propio diablo a quien ellos han ayudado a crear, porque por lo menos para mí está claro que de los 4, Alfred es el personaje más malo. Quizás Alfred sí que es completamente negro cuando el resto son muy oscuros, pero quizás no son negros del todo, pero Alfred claramente lo es. Finalmente, un arqueólogo de los que estaban en la convención, Yves Picot, que es un arqueólogo francés con muchísimo dinero, con muchísimos millones, decide organizar una expedición a Irak para buscar la Biblia de barro, aceptando las condiciones que le imponen Clara y su abuelo de que Clara será la que aparecerá como descubridora y que Alfred será quien financie la mayor parte de la excavación porque quiere ser él quien meta el dinero. Gracias a sus conexiones con el régimen de Saddam, no tardarán en conseguir los permisos necesarios ni en trasladar a todo el equipo a la zona de excavación y empezarán así una excavación a contrarreloj, ya que saben que tienen aproximadamente 6 meses, pero claro, no únicamente sucede la excavación, sino que también el resto de tramas y vendetas y complots personales irán avanzando para cumplir sus diferentes objetivos e irán complicando la trama. O sea, cada vez habrá más personajes, que cada uno tendrá dobles intenciones, que cada uno se sospechará de todos, y la verdad es que toda esta intriga está muy bien llevada, pero el problema es lo que os digo, que como no sabes del todo qué es lo que se esconde detrás de las motivaciones de todos los personajes, para mí pierde muchísima fuerza. Pero bueno, si os la habéis leído, me gustaría saber vuestra opinión. En fin, espero que os haya interesado y que os haya gustado el vídeo. Si es así, dadle al like, si no, dadle un like. Dejad comentarios, que ya sabéis que siempre los contesto. Si queréis compraros el libro, tenéis el link promocionado en el mensaje fijado y en la descripción del vídeo. Y si no estáis suscritos, suscribíos y sobre todo dadle a la campanilla para que YouTube os avise de los nuevos mensajes y nos vemos en el siguiente vídeo.